Me acompaña aquí en estudio el doctor Bosco Matamoros Hug, ex embajador de Nicaragua, para abordar estos temas de la situación política en nuestro país y poder hacer, don Bosco, bienvenido, mucho gusto, primero verlo de blanco, ¿verdad? Bueno, De camisa, como dicen, sin el saco usual que usted permanentemente aparece. Ahí como un señor bien portado, me decía alguna de sus admiradoras televisivas. bueno, ojalá que no disminuya. El color blanco simboliza mi pureza mental y física, ya esta etapa de mi vida, ¿no? Aunque no quiere decir que la disfruto, pero quiero agradecerte la invitación a tu programa. Siempre un gusto conversar contigo, así que vamos a repetir nuevamente esa experiencia. Don Bosco, los otros estuvimos conversando y fuimos, como dicen, eh, mientras estábamos desayunando, invadidos por un personaje que tiene que ver con el cambio de moneda, ¿verdad? Y está impresionado con usted, ¿verdad? Dice dice, para mi generación, dice, va, porque se siente también mayor, me dice, es de los analistas de mayor respeto, dice, porque logra, dice, involucrar todos los elementos necesarios a la hora de su análisis, dice don Bosco, dice, los otros son muy apasionados o tienen alguna aspiración política, me dice. Entonces le digo, mire, la próxima que lo ve y lo tenga en el programa, lo primero que le voy a decir es su comentario y hacerle la pregunta, ¿tiene aspiraciones políticas de algún cargo don Bosco Matamoros? Porque hasta ahora, que yo sepa, bueno, usted no ha tenido, pero estar cerca de donde se cuecen las, ¿cómo es que le llama a su libro usted? Perdón, el título. El encanto del poder. El encanto del poder. Estar ahí en esos lugares donde encantan el poder siempre se vuelve apasionante, interesante y a veces eh, como, intrigante. Mira, indiscutiblemente yo no soy un político. Mi carrera ha sido, digamos, en el sector diplomático La academia. y en la academia. Digamos que más satisfacciones en la academia porque ve a los jóvenes crecer. Y Séneca decía que lo más importante que puede hacer el ser humano es la enseñanza, informar a los otros e impartir conocimiento. Y de ese ángulo creo que te enriquece más. Retos importantes tuve en mi vida diplomática y como representante de la Contra. Un país que añoro y yo siempre digo que me encantaría morir en Florencia, que es la ciudad que más me gusta, Italia. sí, y el país que más aprecio. ¿Y por qué Florencia y no Sicilia? No, Sicilia, bueno, ya están ahí el libro de, Ah, de Mario Puzo, ¿verdad? ajá. Sicilia tiene un paisaje estático y hay un gran escritor que se llama Giovanni Verga, italiano, que escribió maravillosamente, y está Leonardo Sciascia, que escribió El Día de la Lechuza, que es el mejor análisis de la psicología de la mafia. No es el padrino de Mario Puzo. Leonardo Sciascia. Sciascia se llama, hicieron un tipo Es italiano. italiano, sí, son escritores italianos. Siciliano también particularmente. Sicilianos, sí, Sciascia. sí. Recordémonos que la gran mayoría de los emigrantes italianos hacia Estados Unidos provienen de Sicilia, por la pobreza de la región, por la crisis que había allí. El agua era un bien preciado en Sicilia, imagínate, y una de las acciones de la mafia era impartir la distribución del agua, reglamentarla. Fíjate qué curioso. Y defender a la población de las incursiones de los piratas. Eso es históricamente la mafia, cómo surge. Después se va creando el Pero concepto. había comercio. Claro que sí, pero una cosa es el comercio que tú pagas un peaje, otra cosa es el comercio que estás asaltado. Recuérdate que en el siglo XIX Thomas Jefferson mandó una expedición naval americana para defender los intereses de la nación de los ataques de los piratas, ya desde el siglo XIX. Imagínate la Sicilia, que en los días luminosos tú puedes ver las costas de África
y hay días cuando sopla el siroco, un viento, las casas amanecen cubiertas de arena del desierto. Así que... Pero en contraposición a Sicilia, Florencia, ¿por qué? La Toscana es la región que más me gusta. Ajá. Primero el Renacimiento. Yo soy un admirador del Renacimiento y de la Atenas de Pericles. Tú sabes que la grandeza de Atenas comienza cuando la decadencia. Se pueden dedicar ellos a las actividades filosóficas. Y ahí nacen los grandes escritores, poetas, dramaturgos y los grandes filósofos. Así que, desgraciadamente, dice Bertrand Russell, el filósofo inglés, que los Estados Unidos era un país que había entrado en la decadencia sin haber pasado por el progreso. Obviamente Russell era un iconoclasta. Nicaragua está en decadencia siempre y nunca ha progresado. Ahora, esa afirmación que usted hace hoy por hoy, que en el mundo culto, ¿verdad? Entre las personas que llegan a un nivel de conocimiento superior al promedio nacional, ¿verdad? Siempre ha sido como algo a veces despectivo y en otros momentos de propósito, de mejorar casualmente la condición de los ciudadanos del país, que se han visto siempre limitados por la asunción de clases políticas, de estilos de régimen político y o por la falta de estímulo para el desarrollo individual. Nunca hemos, pese a que en Centroamérica fue, creo que la UNAM Managua, la UNAM León, un gran centro académico. Y ahorita que estoy viendo que hasta Cortizo, presidente de Panamá, estudió en Jinotepe, en el pedagógico, en Diriamba, en el pedagógico. Entonces digo yo, siempre Nicaragua ha generado personajes hacia afuera, ¿verdad? Desde los estudios. ¿Por qué razón nosotros no hemos logrado llegar a esos niveles? Y creo y entiendo que en los años 70 o 60, 70, se envió de aquí a muchos, creo que le llamaron hasta los minifaldas, no sé por qué en la historia, ¿verdad? Pero los mayores sí lo saben, que los mandaron fuera del país a estudiar, ¿verdad? Con becas del Banco Central y Somoza. Luego en los 80 se mandaron a los países del área del bloque soviético, ¿verdad? Pero todo eso no mejoró la cultura. Y cuando vienen los que estudiaron en Norteamérica, se vuelven o se dicen los que tienen el gran pensamiento. Ahí tengo a mi amigo Arturo Cruz, ¿verdad? Que solo por haber estudiado fuera cree que tiene un pensamiento por encima de todo. Pero yo le digo, no es porque estudiaste fuera, le digo, es porque sos el rey Arturo, ¿verdad? O se cree el rey Arturo. La educación en Nicaragua, que es una gran preocupación para que no nos sigan viendo con esos niveles. Mira, dos cosas. Hubo una política pública que fue formar profesionales nicaragüenses en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. Y eso fue llevado a cabo por Roberto Inser, Barquero, que ha sido probablemente presidente del Banco Central en ese momento, boaqueño a propósito. Boaqueño, probablemente el mejor presidente del Banco Central en el conjunto de lo que él representó, tanto en su gestión como por las políticas, como fue la formación de profesionales nicaragüenses. Segundo, ese mismo fenómeno, tú has visto la Fundación Chilena que creó un fondo de $1.000 millones para enviar a jóvenes profesionales a formarse en Europa y Estados Unidos. Eso lo hizo Nicaragua en los años 60. Los chilenos lo están haciendo en los años 80 y también desde la época de Pinochet. Y eso no quiere decir que yo estoy haciendo la apología de la dictadura de Pinochet, por otra parte. La otra cuestión es lo que se invierte en educación pública y la independencia de los centros educativos. Recuérdate que la autonomía universitaria la otorga Luis Somoza Debayle. Y fue una reunión donde estuvo Mariano Fiallo Gil y Carlos Tunerman, que era secretario de la universidad, Mariano Fiallo, el rector, donde Luis Somoza respetó eso y allí se asignó un porcentaje del presupuesto de la República para subsidiar
las actividades académicas de la Universidad de León. No conocí yo una instancia en donde un profesor, en la época de Luis Somoza, y creo que de Anastasio Somoza, haya sido suspendido de sus funciones académicas por sus opiniones políticas, uno. El otro aspecto que hay que tomar en consideración, creo yo, es la calidad de la educación pública en Nicaragua. El Instituto Ramírez Goyena llegaban los réplicas a los colegios privados. Yo estudié en La Salle y estaba el profesor Andino y otros que eran terribles. Y vos no te podías bachillerar aquí en Nicaragua sin haber pasado el examen público, es decir, de los examinadores del Estado. ¿Y qué se estudiaba? Se estudiaba aritmética razonada, álgebra, cálculo diferencial, trigonometría y cálculo diferencial. Ahora es penoso realmente la pobreza de la educación en Nicaragua, penosa. Y es culpa de estos gobiernos, y de este gobierno particularmente ha empeorado esa condición. Y lo otro que quiero decirte es, a pesar de tanta propaganda que hay, la inversión pública per cápita per estudiante, aquí es menos de $200. Los costarricenses están llegando a 2.000. ¿Sabes cuánto? ¿A $2.000? Sí, 1.000 y más, casi $1.700 por ahí. Eso te crea, te enriquece. Y la internacionalización de la educación. Tú sabes que en China las universidades americanas emiten títulos, en India lo mismo. La Universidad de México tenía homologaciones con 2 países, Cuba y Guatemala y Ecuador, 3 países, perdón. Es patético. Y la otra cosa que podemos ver, además de lo patético, que es una palabra maravillosa, hay una sinfonía de Tchaikovsky, la patética. Tú sabes que él era un homosexual profundamente apasionado, ¿verdad? Un caso pues muy especial, lo menciono porque debemos de culturizarnos todos. La característica de Chile y otros países es la internacionalización de la educación. India hace lo mismo, China también. ¿Por qué hay más de 100.000 estudiantes chinos en Estados Unidos? ¿Por qué 8 de las 10 mejores universidades del mundo están en Estados Unidos? Y eso lo dice el Times de Londres y una publicación de China en Shanghai. No hay universidades, solo 2 universidades latinoamericanas en las 100 mejores del mundo. Ahora, sigo diciéndole de que un día solo vamos a hablar de educación. Pues, sí, me entusiasma ese tema. Y, ahora, y además aquí en este programa yo siempre trato de fomentar el tema de la cultura en aspectos específicos, pues como la cultura de consumo, la cultura de seguro, cultura, la literatura. De seguro va en consumo, sí, en esa categoría más amplia. Pero muy específico, porque el consumo, la gente lo ve solo a lo comestible, ¿verdad? Pero el consumo en general, dice la banca de consumo, dice, y te da tu préstamo. En Nicaragua el 40% anual, ¿verdad? Qué usura, penalizado en otros países. Bueno, pero aquí nuestros banqueros son héroes. No, entonces, tenemos que señalarlo eso. Entonces voy a esa parte de poder un día entrar y profundizar. Porque frente a eso, aquí se reivindicó la UNESCO, la alfabetización en su momento, pero no los planes de sostenibilidad, de poder enseñar a leer. Hoy no sé cómo anda el índice de analfabetismo, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con el desarrollo inmediato que debe tener el ser humano. El acceso a todo esto, tecnologías puede estar provocando... La UNESCO es un organismo que a veces emite certificaciones de carácter demagógico que lindan con la locura. Esa es mi definición de la UNESCO. Yo estuve en unas sesiones ahí en París donde está su sede y te quiero decir que yo considero que fue un acto de propaganda grandioso, que es admirable lo que se hizo en ese sentido, pero que no dio los resultados, porque si hubiera habido esa alfabetización que se trata de decir, el nivel de desarrollo en Nicaragua y el nivel de capital humano que habría aquí no estaría tan pobre, porque no tendríamos call center. A eso voy. La apuesta es, si hay educación, efectivamente hay desarrollo. Claro, que se van de la mano. Y otros apuestan a que no necesariamente la educación da desarrollo, sino que da libertad y da posibilidades.
pero lo vamos a discutir un día a profundidad. Hoy lo invité para hablar sobre los escenarios políticos en Nicaragua. Solo quiero terminar esta parte. Tú hiciste mención a Arturo Cruz. Arturo Cruz le tengo mucho aprecio. Considero que es un individuo bien formado, un caso muy especial para el nivel medio de Nicaragua. Pero recordémonos que Napoleón Bonaparte no era el francés medio, ni Arturo Cruz el nicaragüense medio. Yo hablo de esta cosa, Plinio, porque yo viví 40 años entre Europa, mayor parte, y Estados Unidos. Y mi formación, soy un nicaragüense atípico. Pero yo creo que yo como nicaragüense debo contribuir a mejorar este país. Es mi obligación. Al menos el día que me muera diga alguien... Anduvo haciendo el intento. Trató al menos, fracasó, pues no sé, o tuvo limitado suceso. Ese es mi objetivo. Y me encantaría, en cuanto a ambiciones políticas, me encantaría que los miembros de este teatro político de Nicaragua digan, no vamos a optar a ningún cargo público. Ahí se mueren todos. Y yo por mi parte te digo, Plinio, a mí me encantaría, fui diplomático en Italia, terminar mi carrera, mi vida diplomática en Italia. Esa es mi única ambición, a mí no me interesa el resto. Aunque sea de agregado para los asuntos sin importancia, decía alguien, pero sí en Italia. Mira, sería, creo yo, una ofensa al hecho que yo estudié en la Universidad de Roma y en la Universidad de Johns Hopkins, que yo aceptara un cargo, no, sería de embajador de Nicaragua, porque tengo la preparación que me permite inclusive hablar algunas veces con una dosis de insolencia. De insolencia. Bueno, esto ya estábamos a la limón casi, pero vamos a hacer la pausa mejor. Y cuando regresemos, el análisis de los escenarios políticos en Nicaragua. Estamos en el mes de junio, en una campaña de redes sociales, de la Alianza Cívica, ¿verdad? Comenzaron a señalar fechas importantes en el mes de junio que marcan parte de las decisiones políticas que puede haber de cara a lo que la alianza analiza. El tema del acuerdo de liberación de detenidos, ¿verdad? Unos dicen ponerlos en libertad total, otros dicen ponerlos de acuerdo al régimen judicial vigente. Lo otro es la reunión de la OEA, ¿verdad? Y otros temas que tienen que ver. Hoy temprano hubo... El Salvador asumió lo que es la presidencia pro tempore de Centroamérica, del Sistema de Integración Centroamericano, en Guatemala. Algunos dicen cambió la correlación de fuerza en Centroamérica. Vimos el caso de Honduras, don Bosco, y vimos decenas de containers de DOL, la compañía bananera en Honduras, quemándose, ¿verdad? Y entonces, si hubiese sido aquí un camión de esos en Managua, estaríamos pegando unos brincos, pero fue en Honduras y quisiera sus comentarios alrededor de esto. Vamos a los mensajes y regresamos con Bosco Matamoros. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial.
que veas todo lo que quieras. YouTube gratis en LTE. Al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o tu plan postpago. Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Bueno, después de este regaño voy a seguir pegando brincos yo aquí, como dicen en el estudio, porque, bueno, pero Boco, le decía, primero analizar los escenarios de Centroamérica, ¿verdad? Recién acaba de asumir Nayib Bukele en El Salvador, estamos viendo lo que ocurre en Honduras, ¿verdad? Con esas protestas en contra de Juan Orlando Hernández, próximas elecciones en Guatemala, ahí con hasta inhibiciones a candidatos, de pronto un candidato terminó en Norteamérica pidiendo de que lo aceptaran como candidato. Bueno, Costa Rica no han resuelto las protestas, pero ahí, como dicen, protestan de una manera más cívica, ¿verdad? Y pacífica, ¿verdad? Y Panamá, pues que ya hay nuevo presidente y se espera que no hayan mayores acciones y más crecimiento económico. Pero todo eso de cara a Nicaragua y el análisis que usted puede hacer de lo que acontece en Honduras, muy particularmente con este tema, y por eso hacía la expresión yo, que me regañaban ahorita, de que si hubiese sido que se queman camiones de la empresa DOL en Nicaragua, aquí sería muchos pegando brincos de que por qué está ocurriendo. En Honduras la información ha sido bastante manejable para Norteamérica. ¿Cuáles son sus comentarios sobre lo que está ocurriendo en la región? Mire, primero debemos de ver cuáles son los países que integran el DR-CAFTA. Son 5 más 1, los 5 países centroamericanos más República Dominicana. En ese contexto, la mayoría de los países de Centroamérica tienen en su política exterior una posición bien definida en relación a la crisis de Nicaragua. Uno, en los aspectos generales de lo que constituyen los principios de la Organización de Estados Americanos, y dos, en lo que se refiere a las obligaciones de los estados en relación a la Carta Democrática Interamericana. Hasta el día de hoy, que toma posesión el señor Bukele en El Salvador, la posición del gobierno de El Salvador, que era formado por el FMLN, había sido de oponerse y de abstenerse, que en términos prácticos constituía, digamos, un voto negativo a las propuestas de los países del Grupo de Lima y de los Estados Unidos, Canadá, y de las posiciones que se han derivado en consecuencia de la crisis de Nicaragua en el seno de la OEA, y que ahora vemos una correlación de factores, diría en este momento, que ha cambiado esa correlación aquí en nivel centroamericano. ¿Por qué? El Salvador, la República Dominicana, Panamá y Costa Rica ahora se sabe que votarían en favor de la aplicación de las condiciones de la Carta Democrática Interamericana, que ya está en proceso, digamos. Ahí la cuestión que está pendiente es la aplicación del artículo 20 y el 21, por una parte. Por otra parte, las preguntas que tú haces en relación a Guatemala y en relación a Honduras, yo quiero hacer las siguientes observaciones. Primero, concluir que vamos a ver si este efecto multiplicador, este terremoto político que ha representado la elección de Bukele en El Salvador, va a tener un efecto contagio en la región. Porque Bukele
¿Cuáles son sus prioridades? Transparencia, lucha contra la impunidad, es decir, administración de justicia y democracia, fundamentalmente, porque sin democracia no tenés transparencia. Y un gobernante mucho más cercano que responde al pueblo, es decir, que se hace tocar por las masas. Y que eso es democracia, no es solamente decir en un determinado momento que tuvimos un proceso electoral, que ahí podemos discutir el cómo. Por otro lado, en Guatemala, yo encuentro que tenés 19 candidatos, por lo tanto, y que necesita el 50% del voto más uno para ser electo presidente. De esos 19 candidatos, estadísticamente es muy difícil que uno vaya a alcanzar ese 50% en la primera vuelta. Probablemente vamos a tener una segunda vuelta en Guatemala. Hay 3 punteros, el señor Arzú, otro candidato que no me recuerdo, creo que es de origen italiano, y la señora Torres. La señora Torres puntera en este momento con 21% y Arzú, este otro candidato, representan entre los dos de ellos como el 23%. La cuestión que en la segunda vuelta, esta señora que fue esposa del presidente Colón se divorció de él para poder correr en las elecciones, suscita muchos anticuerpos y probablemente, si bien puede salir adelante con una mayoría relativa en la primera vuelta, el electorado guatemalteco va a tener una inyección de racionalidad y no dar un salto en el vacío para elegir su próximo presidente. Por una parte. Por otra parte, mira, yo no era un gran admirador ni he sido del presidente Hernández. Me recuerdo que en una discusión en Estados Unidos sobre ese tema, yo consideraba que cualquier candidato le ganaba fácilmente a cualquier candidato que apoyara Zelaya. Pero si era Hernández el candidato, le ganaba difícilmente al designado por Mel Zelaya. Y que iba a ser un factor de inestabilidad a mediano plazo. Yo consideraba que lo más sano era que al segundo año de su presidencia renunciara a Juan Orlando Hernández. Esa fue mi posición en una mesa de análisis cuando discutimos el tema de Honduras. Y curiosamente, este señor le ofreció garantías de seguridad, la base en Palmerola y otra, las operaciones de la DEA en Honduras, la cooperación, muy parecido al modelo nicaragüense, en cierto aspecto, a condición de que él se reeligiera y le permitieran esa maniobra jurídica en la Corte Constitucional para superar el escollo de la no reelección. El voto de Honduras, en este caso, aunque no es imperativo, es incierto porque no sabemos si Hernández, ante la presión que tiene, va a ser mucho más manejable para esa alianza de la OEA pues, que la dieran Estados Unidos, Canadá y el Grupo de Lima. O se va a arrocar y decir, no, yo me opongo a esto. Puede ser, creo yo, que dado lo que está en juego, el señor Hernández sea más democrático de lo que ha sido hasta ahora, por una parte. Por otra parte, hay una cuestión que eso lo están manejando fuera de Nicaragua, que parece que las protestas en gran parte son espontáneas, pero que hay algunos dineros de sectores cerca del expresidente Zelaya que están ayudando a darle, digamos, inyección de vitamina política a estos grupos. Si eso es así y si se llega a verificar, sería gravísimo para el señor Zelaya y esos terceros países que se estarían involucrando directamente en una acción política, porque eso no está dentro de la normativa de la OEA ni dentro de la Carta Democrática Interamericana. O sea, ¿usted no ve un conflicto parecido a lo que propició Esquipula 1, 2 y 3?
o dos, uno y dos, ¿verdad? De que en El Salvador se descomponga la situación, que Honduras eso permanezca, que Nicaragua continúe y que hasta Guatemala entre en alguna crisis. ¿No lo ve en ese escenario? Mira, primero la crisis del Salvador tenía una componente interna e internacional. Aquí estaban las bases del FMLN en Nicaragua. Radio Venceremos transmitía desde Punta Cocigüina. La guerra en Nicaragua, y aquí venían armas trasegadas desde Cuba a Nicaragua, El Salvador. En Honduras teníamos bases, ¿no? La gente de la contra, y había un enfrentamiento este-oeste, tanto en Nicaragua como en El Salvador, por una parte. Estas crisis, estos fenómenos que se están dando en Centroamérica son primordialmente endógenos. Lo que hemos visto, aquí no han habido guerras civiles, aquí han habido insurrecciones, al igual que hubo en Ucrania, al igual que hubieron en Tunisia, al igual que hubo en Egipto. Es decir, el descontento popular. Por eso yo digo que es importante el fenómeno Bukele, el factor imitación, el efecto multiplicador que pueda tener en la región. Con una diferencia. Cuando se dio Esquipula en el 77, no había una Carta Democrática Interamericana. 87, perdón. No había una Carta Democrática. Qué buena memoria que tiene. Lo que demuestra que a mí me está comenzando a fallar. No, de laxo nada más de suyo. Lazo ya de mi edad. No había una Carta Democrática Interamericana. Ahora tenemos las herramientas en que los países colectivamente pueden tomar acciones para resolver estas situaciones de crisis que afectan el orden institucional democrático en la región. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Además, no nos olvidemos que en Lima, Nicaragua es uno de los signatarios de la Carta Democrática Interamericana. No sé si tú sabes, la Carta como tal no existe físicamente, es una resolución. Sí, una resolución sí, correcto. Que amplía el alcance y las aspiraciones ideales de la OEA. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo este mes en Nicaragua? Esos escenarios ya muy particularmente, ¿verdad? De la fecha, el 18, el 26, creo que es de 24, 26 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que va a ser en Medellín, Colombia. En Medellín, ¿verdad? Medellín no tenía cartel, es el único... El cartel de Medellín es famoso. Ah, sí, correcto. Pero esa alusión es muy lejana de esa realidad ahora. Vamos a hacer la pausa y regresamos aquí con don Bosco Matamoros. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora.
Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago, y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevistas, conversando aquí con don Bosco Matamoros Hug en su calidad de analista político. Vamos a ver, que nos avisen, Rodrigo, cuando tengan las imágenes de las que estábamos hablando de DOL en Costa Rica, unas imágenes aéreas que me imagino que fue o ellos mismos o el ejército, pero las imágenes se hicieron virales, como dicen en las redes sociales, ¿verdad? Muy pocas transmisiones en televisión y no he visto ningún canal norteamericano transmitiendo esas imágenes hasta hoy, ¿verdad? Por lo menos en el monitoreo que he hecho y han hecho para informarme. Pero usted decía algo muy interesante, que era que podía haber algunos gobiernos y o fuerzas detrás de todas esas acciones, apoyando a Mel Zelaya en Honduras para provocar toda esta protesta. Y eso, digo así mismo se dice en Nicaragua, que las protestas son apoyadas por gobiernos como el norteamericano y otros hasta en algún momento culpaban a Costa Rica, ¿verdad? O sea, esto de culpar a los gobiernos extranjeros de los problemas internos es parte de la retórica o de verdad. Mira, la envergadura de las marchas que hubieron aquí en Nicaragua no la financia ningún gobierno. Primero, ningún gobierno tiene esa capacidad, ni la inteligencia cubana, ni la inteligencia israelí, el Mossad, ni la CIA, ni la KGB, ni los chinos pueden montarte una manifestación de esa naturaleza. Marginalmente pueden llevar a cabo acciones muy específicas de cirugía para ayudarle a grupos de que actúen en una forma o hacer, digamos, una acción multiplicadora. Las marchas en Honduras no tienen la envergadura de las acciones que ocurrieron aquí en Nicaragua. Y los norteamericanos, desde mi punto de vista, el papel de la embajada ha sido más bien tímido. Y ellos han sido factores de una acción orientada a través de una resolución negociada aquí en Nicaragua. En los Estados Unidos se encuentran algunos actores políticos que están en el exilio. Me imagino que ya han alcanzado no sé cuántos cientos de miles de millas volando, ¿no? Pero más allá de eso, yo no miro que podamos connotar la situación de Nicaragua a esos parámetros. En Honduras es muy compleja la situación en ese sentido, porque ya se sabe de antes. Aquí estuvo el presidente Zelaya, recuerda. Y de aquí incursionaban celayistas nicaragüenses también en Honduras. Y había una información sólida de inteligencia sobre esas actividades. Y el señor Zelaya, salvo que tenga muchos millones, pues que no sabemos a dónde, si lo va a recibir, que él era uno de los beneficiarios del ALBA. Ojalá que esas investigaciones vengan a luz pública, los fondos que fueron canalizados a Honduras, aquí a Nicaragua, a El Salvador. Ahí estás viendo tú que está detenido un señor Merino. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que se haga una investigación transparente y que todos los responsables sean enjuiciados por tribunales independientes y que el dinero ese que han recibido que sea restituido al pueblo o al origen de ellos, ¿verdad? Que fue Venezuela. Ahora, es interesante, no sé si tienen los muchachos ya, lograron bajar las imágenes para verlas, porque como les decía, la DOL,
que antes era como el Chiquita, Standard Fruit Company. Fruit Company, ¿verdad? Anuncia su retiro de Honduras, ¿verdad? Cierre de sus operaciones por problemas de seguridad. Y anuncia no solo cierre de operaciones, sino que además no culpa al gobierno, ¿verdad? Aunque dicen temas jurídicos y de seguridad, no culpa, no le dice pues al presidente Juan Orlando Hernández es el culpable de lo que está pasando porque no arregla el problema ni nada. Se pone como muy aislado. Antes hubo unas llantas que quemaron frente al consulado norteamericano, que también fue otro espectáculo de información noticioso para muchos y también fue manejado con mucha discreción. Entonces uno dice que se está viendo como que es propiciado y no necesariamente algo real de lo que está ocurriendo en el pueblo hondureño. Mira, la primera pregunta que debemos de hacernos es ¿cuál es la causa de estas protestas? ¿Qué motiva a los empleados de sanidad y los médicos a protestar? ¿Qué es lo que los lleva a tomar una acción de protesta? Segundo, la llanta enfrente del consulado se quemó el edificio, hubieron algunos funcionarios agredidos, han habido muertos en esta acción en Honduras. Tenemos que ver todos esos factores. La embajada americana dijo de que iba a investigar, sí, ¿verdad?, los causantes directos e individuales. Sí, yo creo que eso es necesario y se le pide la cooperación. Mira, cuando hay una situación de duda ante un caso dramático, lo mejor para el país donde ocurren estos hechos es que las investigaciones sean coadyuvadas por órganos internacionales. Yo creo que eso es fundamental. El asesinato de Eddie Monte Praslin en Nicaragua, lo que más le conviene al gobierno, lo que más le conviene al país, es que haya una investigación coadyuvada por órganos internacionales. Lo mismo en el caso de Honduras, porque somos países vulnerables, dependientes, en donde la cuestión de la administración de justicia está en tela de dudas. Entonces, esto tenemos que darle una solución importante, drástica, que cree confianza no solamente en la población, sino en los interlocutores internacionales. Yo creo que eso que tú planteas es muy importante. La cuestión es qué respuesta le vamos a dar nosotros, porque tú mencionabas aquí muy justamente, no solo que Dole se va, pues, me imagino que se le puede vender a Citgo de Venezuela. Tal vez pueden comprar esos activos, ¿no?, y encontrar otra fuente de ingreso, dado que está en un predicado tan difícil el tesoro venezolano. Pero menciono estos hechos porque hay un tema mucho más amplio, que son las cuestiones que muchos están aquí hablando en Nicaragua y que nos preocupa a todos. ¿Qué va a ocurrir ahora en el mes de junio? Tú has señalado. Adelante. La sesión de la OEA en Medellín, Colombia, 26 de junio. El reporte que el secretario de Estado debe presentar al Congreso norteamericano. Y la cuestión humanamente más importante, creo yo, que es la liberación de los prisioneros. Mira, prima, aquí hay dos aspectos que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. La liberación, dada la manera como se llevaron a cabo estos juicios y dada la inculpación que se hizo de los que participaron en las protestas, obviamente acarrean muchos vicios de nulidad absoluta. Yo creo que la liberación de ellos debe ser total y no el tratamiento que se le está dando casa por cárcel. No solo, es una demanda que tiene la comunidad internacional. Y no son solamente los Estados Unidos, no es el imperio, como dicen aquí. Los Estados Unidos, en ese sentido, no ha pedido más ni menos de lo que ha pedido la comunidad internacional. Yo creo que sería muy positivo para el gobierno del presidente Ortega si ese acto que se va a tomar aquí en Nicaragua lleva ya ese cierre completo de esta situación jurídica
de los reos que están en la prisión aquí en Nicaragua. Segundo, hay una cuestión importante que hay que aclararla y necesitamos el apoyo internacional, tanto de la Comisión Interamericana, del Alto Comisionado de la ONU, como de la Cruz Roja que ya está involucrada. La reconciliación del número de prisioneros, porque según la Alianza hay más de 90 prisioneros que no están en ese listado y eso no puede quedar en duda. Pero ahí voy, según la Alianza, según la Unidad Azul y Blanco, la Alianza no lo he escuchado, pero sí he escuchado, creo que a los familiares de los presos políticos que se conformó como unidad. Incluso vi que escuché que de la CPDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que es la única comisión que no migró del país, ¿verdad? Porque la ANPDH y el CENIT que fue cerrado y el otro que se fue a Costa Rica, creo que Julio Montenegro, ¿qué es que se llama el doctor Montenegro? Se separó de la CPDH ahorita porque dice de que no concilian la cantidad de presos políticos, ¿verdad? Está ocurriendo algo y de eso se está aprovechando en condiciones de negociación política uno u otro de los bandos que están en esa negociación. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de ese tema muy en particular, porque todo el mundo está a la expectativa de lo que se pueda hacer y lo que puede ocurrir. Aunque estaba leyendo un Twitter de Mundo Jarquín que dice que no cree que, pues según leo, no cree que la Carta Democrática la apliquen y que eso es como un fracaso para la oposición, pero que ese fracaso no puede ser, dice, algo que los saque de la lucha, ¿verdad? Eso dice el ex candidato presidencial Edmundo Jarquín, miembro del MRS. Luego también sus comentarios. Vamos a los mensajes y regresamos con vos con Matamoros Hook. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad. No como cronistas relatores de la historia, sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes, porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias. 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. Quería desafiar mis capacidades. Mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional. Me dio seguridad y confianza tener las herramientas para cumplir mis metas. Fue el paso que me ayudó a construir una imagen de gran prestigio como abogada. Logré poner en práctica mi emprendimiento. Ahora me desempeño como diseñadora estructural en una empresa de consultoría. Fue un sueño hecho realidad, algo que siempre quise hacer. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevistas aquí conversando con vos, con Matamoros Hook. Le decía de que en el tema de la Carta Democrática, ¿verdad? La aspiración de los sectores de oposición, leía el mensaje de Twitter que puso Mundo Jarquín. Rúrico, ¿puedes ponerme esto? Mira aquí, ¿ves? Para que lo veas, ¿verdad? Entonces, en esto, él dice Mundo Jarquín, dice, esperar la suspensión de Nicaragua en la próxima asamblea de la OEA es dar triunfo a dictador y fracaso de oposición. Esa sanción la merece el dictador, dice,
pero no es posible mientras no se agote gestión diplomática como establece Carta Democrática Interamericana, ¿verdad? Eso lo estaba posteando el ex candidato presidencial por el MRS, Mundo Jarquín. Algunos dicen no va a haber Carta Democrática, no están las cosas. Otros dicen sí, pues hay que propiciar ese tema. Y el otro tema es el tema casualmente de la liberación de los presos. Pues para muchos deberían de estar todos libres, que esto no hubiese ocurrido, pero ahí está, pues. Y se metió en una famosa hoja de ruta con puntos y comas, con fecha. He oído el gobierno diciendo vamos a cumplir, ¿verdad? Y a los otros diciendo, a veces dicen que van a cumplir y no nos cumplen, ¿verdad? Tenemos esos dos elementos. Y previo a eso, o para eso, supuestamente el Congreso americano debe ir al secretario de Estado a darle un informe sobre Nicaragua y decir, ponemos en función las sanciones de la NICAD o no para Nicaragua. Rápidamente ese análisis. Mira, primero debemos de... Hay una famosa obra de teatro que se llama La Comedia de las Equivocaciones, y aquí en Nicaragua lo que estamos asistiendo es la tragedia de las equivocaciones. El gobierno pensó, por un lado, que el diálogo iba a ser un instrumento que lo iba a escudar de la rigurosa observación y análisis que se ha hecho de sus acciones aquí en el país, por una parte. Y la alianza pensaba que a través del diálogo iban a alcanzarse los objetivos que se habían prefijado. La tragedia es que ninguna de las dos partes se logra alcanzar en ese diálogo un punto de equilibrio para comenzar. En cuanto a la Carta Democrática Interamericana, yo creo que son legítimos y yo respeto la opinión de Mundo Jarquín, que según muchísimo el presidente debía ser Fabio Gadea y Mundo Jarquín el vicepresidente, inspectore, digamos, y que no alcanzaron ese rango por las elecciones que no fueron transparentes aquí en Nicaragua. Mira, muchos de los que comentamos sobre la Carta Democrática Interamericana no nos hemos tomado el tiempo de leerla rigurosamente realmente. La aplicación de la Carta es un proceso y solo ha ocurrido en una instancia. Cuando han habido crisis en muchos países, como en Perú, como hubieron aquí en Nicaragua, cuando hubo el año de otros países, lo que hubieron fue gestiones diplomáticas de buenos oficios, misiones componedoras. Y yo creo que es correcto pensar en este momento que a pesar de que si el gobierno de Nicaragua no cumple con todo lo que se le está demandando de acuerdo a lo que suscribió en las negociaciones, no necesariamente se aplicaría la Carta Democrática, porque hay pasos que deben de seguirse, que es casualmente los buenos oficios, es decir, una misión diplomática que viene a este país. Recuérdate que en los años 70 hubo una figura similar. Aquí vino representantes dominicanos, guatemaltecos y americanos. Esos son los llamados buenos oficios. En el caso de la reunión de cancilleres, está contemplado taxativamente allí la figura de que si se resuelve la aplicación de Carta Democrática, no obstante, se enviaría una gestión diplomática de buenos oficios. Y si hasta una vez que han fracasado estas gestiones, no han habido resultados positivos, se sometería a la consideración de otras sesiones extraordinarias. Mira, aquí la gran discusión es si aplicará o no la Carta Democrática. En términos generales es probable, pero yo no creo que tenga muchas posibilidades de que vaya a ocurrir. Esa es mi apreciación. Independientemente, puede haber una censura al gobierno de Nicaragua y se resuelve a demandarle de que acepte la presencia de la Comisión Interamericana, del Grupo de Especialistas Internacionales de Seguimiento y que respete la libertad de expresión, de movilización, que yo sé que el gobierno le tiene terror a esa posibilidad. Yo no miro que vaya a haber una explosión de violencia si se da el respeto de la libertad de movilización y la liberación de los prisioneros. El gobierno calculó mal, Plinio, y quien asesoró al presidente Ortega
no le dio un asesoramiento correcto. Cuando entras en una dinámica de negociaciones, no te vas a salir de ella. Y la comunidad internacional ha gastado tanto capital político que perdería credibilidad del sistema interamericano si aceptara una solución que no fuera la democratización de Nicaragua. Uno. Para mí es mucho más oneroso para el país y el impacto mucho más grande son el concepto de las sanciones bilaterales que resolvió la OEA en septiembre del 2018 y que tienen una enorme contundencia, sobre todo las sanciones que apliquen los norteamericanos, que apliquen los canadienses y la Unión Europea. Aquí vinieron muchos a mistificar que los Estados Unidos no tenían ninguna capacidad. Al contrario, tiene el derecho de veto en el Fondo Especial de Operaciones Especiales del BID. 30% tienen ellos. En el Banco Mundial a través de su sistema de alianza igualmente. Y en el Fondo Monetario. Solamente aquellos que tenían la veleidad de vivir en un mundo de delirio decían que no había esa capacidad de parte de los norteamericanos, a los cuales agreguémosle otro factor que debe estar tomando en consideración este gobierno, la suspensión del DR-CAFTA. ¿Por qué? Porque no se están respetando las normas democráticas, que es una cláusula que está incorporada en ese acuerdo comercial. La Unión Europea lo tiene esos criterios también y se los aplica a todos los países con los cuales firma acuerdos de asociación. Y recordémonos un principio que aquí no debemos de olvidarnos, primo, que los derechos humanos priman sobre el concepto de soberanía. No solo dice, ahora la nueva doctrina del derecho internacional humanitario refuerza la soberanía de los estados. Fíjate qué maravilloso. Y esto viene desde la creación de la Corte Penal Internacional y recordémonos que los llamados delitos de lesa humanidad no tienen prescripción ni en el tiempo ni en el espacio. Así que lo que más le conviene al gobierno de Nicaragua, creo yo, es apertura institucional para que se den esas condiciones de democratización en el país. Es una garantía para el Partido Sandinista, es una garantía para la Alianza Cívica y es una oportunidad para los nicaragüenses. Le agradezco un poco que pues, trataba de sintetizar en esta última parte eso y poder estar conversando con usted. Hoy le robé el tema educativo, pero vamos a hacer un día el programa. El problema es cuando lo ven dice va a hablar de política. No, lo que podríamos hacer es otra cosa, hacer una continuación del programa hoy en la noche. Vamos a tratar. El segundo capítulo. Vamos a tratar de hacer eso como hacen algunos de pero te agradezco la invitación. En capítulo. Y también por su vestimenta el día de hoy de blanco, así como anda, ¿verdad? Sin ese saco que lo hace ver más diplomático. Gracias nuevamente, don Bosco. Gracias también a usted, amigo televidente, de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.